hermanos que en un primer momento estuvieron, ahora ya no están. ¿Habrá algunos? Quizá. ¿Con cuántos miembros cuenta esta iglesia? En promedio, 70, 80. El propósito de estas preguntas es reflexionar sobre la gran importancia que tiene cada uno de ustedes delante de nuestro Dios, sobre la gran labor que pueden cumplir cada uno de ustedes. Y lo ha hecho. Nos consta, como miembros de un ministerio, que se hace un trabajo. Todos son importantes delante de nuestro Dios. De manera personal, piense cada uno de ustedes en su aportación, ya sea material, sea espiritual. ¿Qué nos haría el día de hoy aquí sin su aportación? Cada uno de ustedes tiene la respuesta. Solamente analice y se va a dar cuenta de lo importante que es para nuestro Dios. ¿Se considera usted importante para Dios, hermano? Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios en un primer momento lo eligió. El apóstol Pedro dice que nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo que debe ser santo, un pueblo que debe fomentar reglas delante de nuestro Dios. Pero en esta tarde, en este día, quiero mencionarles respecto a ese gran trabajo, esa ardua labor que han hecho cada uno de ustedes, es de reconocerles. Quizá nosotros en algún momento no hemos tenido la oportunidad de acercarnos personalmente y decirle, agradecerle todo ese trabajo que he hecho. A algunos les tocó trabajar mucho, a algunos otros no fue tanto el trabajo, pero todo tenía un propósito y se cumplió. Y siempre va a ser así delante de nuestro Dios. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero si contamos con la voluntad de nuestro Dios, las cosas pueden salir. Si usted confía en Dios, las cosas van a salir. Y si no salen, tendrá la capacidad de poder trabajar para mejorar. Todo debe ser un reto bajo la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué estas preguntas? ¿Por qué ese trabajo que usted ha hecho en este periodo es fundamental para el servicio de nuestro Dios? Sea mucho o sea poco, sin su voz no se alabaría como normalmente se alaba, sin su participación. Todos son importantes delante de nuestro Dios. Todos conocen su don. ¿Sabe cuál es su don, hermano? Algunos son músicos, otros dirigen, otros la voz, la lectura, pero todos tenemos un don diferente. Algunos no lo hemos encontrado. Busque a Dios, acérquese a Dios, trate de hacer la voluntad de nuestro Dios y créame que nuestro Dios le va a mencionar cuál es ese don. Cuando usted haya encontrado ese don, a veces es fácil y en ocasiones será difícil ejercer ese don. ¿Por qué? Somos carnales. Tenemos una carnalidad y en ocasiones muy grande. Tenemos sentimientos y emociones y también tenemos sentimientos y emociones negativos. Y también pueden influir en estos hechos. No sé si ha pasado aquí, pero llega a suceder. Cuando alguien está trabajando, llegan opiniones. Opiniones que en ocasiones te permiten mejorar. También opiniones que en ocasiones no te permiten mejorar. No te permiten avanzar. Pero si usted tiene un propósito, como lo mencionaba en un primer momento, no debe ser nuestra prioridad la opinión que me perjudique, sino por el contrario. Mi objetivo es servir a nuestro Dios por medio de mis actos, por medio de mi esfuerzo, como lo han reflejado hasta el día de hoy. Y es entonces cuando ustedes van a demostrar la verdadera lucha que importa. Todos en su diario vivir, de una manera u otra,
resaltar algunos aspectos, resaltar la gran función que tiene cada miembro de la familia. No importa si eres padre o si eres el hijo menor, pero todos, delante de nuestro Dios, podemos servirle y tenemos un propósito. ¿Cuál es la lucha que verdaderamente importa, hermano? ¿La lucha espiritual o la lucha carnal? La lucha espiritual. Yo sé que estoy ante una multitud de hermanos conocedores de la palabra de nuestro Dios, que son sabios porque se acercaron en ese día a darle honra y gloria a nuestro Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. El temor, pero no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de honra. El varón puede pedir a la fraternidad varonil que se ponga de pie. De antemano agradecerles el trabajo que han elaborado. Algunos se esforzaron más que otros, pero fue debido a las circunstancias, debido a las condiciones. Realmente, como siervo de Dios, les agradezco esa participación. Voy a invitar que se quede uno de pie, que me apoye en una lectura que tenemos a continuación. El que guste. ¿Me apoya con la siguiente diapositiva? Adelante, hermano, ¿puedo dar la lectura? ¿Cuál es la? ¿Santiago 92, hermano? Esa. El varón. Lo que pasa es que no alcanzo a ver mucho. Ahí sí, hermano. Si gusta, se puede acercar. No hay inconveniente. Sí, hermano. Mi vista sí no me alcanza. Le agradezco mucho. Está estipulado que el varón debe proveer en todo momento y no solamente se menciona en las Sagradas Escrituras. La sociedad también lo aplica. Ser cabeza de familia requiere responsabilidad en todo, aspectos económicos, emocionales y como miembro de la familia. Amén. Amén. Gracias, hermano. Grandes aspectos que ustedes como varones que se hicieron de bien. Son cualidades que deben de cumplir. Acciones que de alguna manera están estructuradas ante la sociedad, pero también nuestro Dios en un primer momento lo estableció. Son aspectos económicos, una solvencia económica que permita mejorar, o quizá en su defecto solamente solventar, y no es malo. También, como padre de familia, tiene grandes responsabilidades. Voy a invitar a otro hermano varón que se ponga de pie y me apoye con la siguiente lectura. El varón debe presentar ciertos rasgos dentro de la iglesia de nuestro Dios, características específicas y dignas que den buen ejemplo a los suyos. Es fundamental tener a Dios siempre en nuestras actividades y en nuestro diario vivir en general. Por ello recae la importante responsabilidad de proveer el amor de nuestro Dios y su santa instrucción para la salvación. Muy bien. El gran rasgo dice características específicas que te permitan ser ejemplo para tu familia, que te permitan ser digno de ser llamado hijo de Dios. Pero no lo podemos lograr solos. Requerimos confiarle plenamente a nuestro Dios en nuestro diario vivir. Siempre en nuestras acciones poner primeramente a nuestro Dios. Y Él dará la sabiduría para que nosotros mejoremos, para que nosotros también crezcamos. Analizaba en algún momento que muchas veces queremos ser el hombre con mayor fe y se lo pedimos a nuestro Dios, pero para ser el hombre con mayor fe, quizás Dios no te va a mandar una fe de la noche a la mañana, pero sí te va a mandar acciones que te acerquen más a Dios, quizá problemas, quizá una enfermedad, pero eso va a permitir acercarte más a Dios. Y los tiempos de nuestro Dios son perfectos. No sabemos cómo es la manera que nuestro Dios nos va a llamar, pero usted, hermano varón, debe conocer esa importante responsabilidad de todo lo que debe proveer en la familia, que es el amor, la economía, pero principalmente
el amor a nuestro Dios. Voy a invitar nuevamente a que se pongan de pie todos los varones y busquen la cita, primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Por una mensa ve que tienen la lectura, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y si uno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Amén. Considero que esa labor ya la hicieron los hermanos, ya la hicieron. No son infieles, no son personas infieles, sino por el contrario, tienen el cuidado de su hogar. Es cierto que muchas veces tenemos esos sentimientos y esas emociones que a veces no son suficientes para poder reprender a un hijo. Quizás las palabras son las necesarias y las oportunas, pero el tiempo no es el oportuno. Usted, como todo, debe ser más inteligente y buscar el momento adecuado de reprender a sus hijos. ¿Con qué propósito? De mejorar. Esa es la finalidad. Cuando nuestras emociones están expuestas por la condición o la situación del momento, ya sea felicidad, ya sea enojo, muchas veces cometemos el error de utilizar las palabras que no son las adecuadas. Pido la sabiduría de nuestro Dios, y dicen las Sagradas Escrituras, y te encarece y le pide a Dios, Dios te va a mandar. Realmente los felicito, varones. Y ahora quiero continuar. Voy a invitar nuevamente ahora a nuestras hermanas. Todas las femeninas se pongan de pie. De suma importancia la función de la mujer en el hogar, ese gran pilar. Vamos a llevar a cabo la siguiente lectura. ¿Alguna hermana que se quede de pie? Las demás pueden tomar su lugar. Dale lectura. Tenemos dos lecturas. Sin duda es de gran peso la función de la madre en los diferentes ambientes y entornos. Es por lo general quien mayormente brinda los lineamientos, consejos y conducta a seguir. Amén. Y se resalta esa gran función que tienen ustedes como madres, de cómo ustedes deben educar a los pequeños en los diferentes entornos, cómo debes comportarte dentro de la iglesia, en la escuela, en el hogar. Y ustedes son principalmente quienes brindan los lineamientos de los hijos. El padre también, pero el padre tiene un trabajo y ustedes conviven más con los pequeños. ¿A quién le tiene mayor confianza a un hijo, hermanos? ¿Al padre o a la mamá? Mamá. ¿Con quién se acerca y le cuenta los problemas? Mamá. Con la mamá. Ustedes son quienes dan ese consejo, quienes conducen esa conducta. También deben ser ese ejemplo a seguir. Siguiente. ¿Nos apoya, hermana? Me voy a acercar. Adelante. Es de resaltar su gran importancia en el hogar, la enorme responsabilidad de conducirlos correctamente, puesto que es el modelo a seguir en los hijos, está reflejada la conducta de los padres, así como son los padres quienes evalúan la conducta de los hijos. Lastimosamente serán los hijos quienes evalúan a los padres. De allí la gran importancia de mantener límites en nuestro actuar, en nuestro hablar, dejar de lado lo que no edifica y en el que se invierte el tiempo. A grandes rasgos, buscar la rectitud delante de Dios para ser tomados como buen ejemplo. Amén. Gracias, hermana, Dios te bendiga. Adentrándonos un poquito más en la función de padre o madre, en este caso de ustedes, hermanos.
la gran importancia de poder ser un ejemplo para su hijo. No solamente eso, de conducirlos en el camino correcto, de mantenerlos en el camino correcto, porque ya le enseñó, ya conoce acerca de la palabra de nuestro Dios. Pero ahora lo importante es mantenerlo. Y ustedes fueron quienes los instruyeron sobre una conducta. Y cuando el hijo crece, lastimosamente el hijo les va a evaluar a ustedes lo que les enseñaron. Si vamos a cometer un error como padre, no fue lo que me enseñaste, mamá. En cierta etapa de la segunda y tercera etapa es cuando mayormente sucede esto, es decir, en la adolescencia y en la juventud. Posteriormente, se busca nuevamente a los padres para recibir un consejo sobre cómo se debe vivir, sobre cómo se debe actuar ahora ya con una pareja. Pero en un primer momento, ese ejemplo ustedes deben demostrarlo en todo momento. Debe ser una persona prudente que limite su hablar, porque nos pueden instruir como padres, nos pueden decir qué no debemos hacer, pero muchas veces no concuerdan, no es coherente. Es por ello que debemos ser coherentes tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Y es un consejo, hermanos, es algo que yo lo veo en mi fraternidad y realmente nos ha funcionado reflexionar sobre nuestro actuar. Y la iglesia considero que ha crecido. También es de suma importancia que siempre busquemos estar bien delante de nuestro Dios. En un primer momento leemos en el Antiguo Testamento que ¿qué se hacía con los hijos contumaces y rebeldes? Se sacaban, se daban a los ancianos, se sacaban y se peleaban. Y yo sé que el esfuerzo de ustedes es grande, no solamente por la conducta de los hijos, sino también por todas las labores que deben de hacer. Y si tienen un trabajo, es mayor el esfuerzo que deben hacer. Realmente el resultado es ese esfuerzo que ustedes han hecho delante de nuestro Dios y dentro de la iglesia. Es de suma importancia su ardua labor. ¿Alguien más que se quiera acercar y apoyarme en la lectura? Amén. Actividades dentro y fuera, destacando ahora su labor ante el desarrollo en las diferentes actividades de la congregación, específicamente en el servicio de organización, preparación y distribución de alimentos, aseo y cuidados en general. Es aquí la importancia de fomentar aún más el respeto entre la fraternidad. Cabe resaltar la importancia de las comisiones que se asignan, reconocer la diferencia de responsable y ayuda. Dicho de otra manera, cuando se designa a un encargado o responsable, se convierte en autoridad y le competen las decisiones, el desempeño de las preparaciones de alimentos. Es quien lo decide en forma, ración, preparación en general. Los ayudantes solo deben ejecutar independientemente de la opinión personal sobre la preparación. Esto se llama organización de intervenir en el desarrollo, creará conflictos y dividirá en el entorno. Tendrá consecuencias negativas e incluso se llevarán fuera del contexto de dicha separación. A ver, hermanas, algo importante aquí, adentrándonos un poquito lo que se mencionaba hace un momento, referente a su función dentro de la iglesia, todas las grandes acciones que ustedes hacen, aquí se mencionaron algunas, pero ustedes saben cuáles son. También resaltar, quizá aquí no se da, pero me he percatado en algunos lugares donde está una persona encargada y ella dicta o indica qué se tiene que hacer. Y otra persona que está ayudando influye en la toma de decisiones. No es lo correcto. Lo correcto es, si hay un responsable, entonces él quien debe desarrollarlo. ¿Qué decide él? La forma de preparar, los ingredientes y cómo se va a hacer. A veces es difícil porque tenemos gustos diferentes. Porque a mí me gusta de alguna manera. Pero esa es la finalidad, la organización. Parte del que
concluir un excelente trabajo. Voy a invitar a la juventud que se ponga de pie. Perdón, antes. Se ponen de pie todas las semanas. Por esta ocasión, todos los hermanos se quedan sentados y me ayudan a buscar esta cita. Proverbios capítulo 31, versículos 20 al 28. No la van a buscar ustedes, hermanas. Apóyenme todos los demás hermanos, los congregantes. Proverbios capítulo 31. Versículos 20 al 28. ¿Tenemos la lectura, hermanos? Proverbios 31, 20 al 28. Voy a invitar a todos que den lectura. Y nuestros hermanos solamente, si quieren seguir la lectura o escuchar la lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermanos. Voy a permitir leerlo. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo celas y vendió, y dio cintas al mercader. Fortalece el honor con sus vestiduras. Y en el día postrero reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Una hermosa lectura que si usted la reflexiona, sería agradable escuchar estas palabras, hermanos. Amén. Y es el propósito. Quizá ahorita no se ha dado la oportunidad, pero en algún momento sus hijos lo harán. No de esta manera, lo harán de una manera diferente. Tomen su lugar, hermanos, muchas gracias por su trabajo que hicieron en esta comunicación y por todo el trabajo que han hecho por nuestro Dios. Voy a invitar a la juventud que se ponga de pie. ¿Para quién trabajaron nuestros hermanos, los varones y nuestras hermanas? Para Dios primeramente, pero también para los jóvenes. ¿Algún joven que se quiera quedar de pie, darle lectura? Los demás pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Adelante. De la juventud. La vida aparentemente es básica, pero es muy corta. Disfruta de vida cuando la vida no se aprovecha. Aparentemente se goza cada día, pero cuando llega al final se comprende que todo lo vivido no genera satisfacción, sino por el contrario, entramos a cero arrepentimiento, lleno de sinsabores, en otras palabras, una vida vacía. Amén. Dios te bendiga. Cosa que no va a suceder en los jóvenes de la iglesia de nuestro Dios. Pero para muchos jóvenes, esto es algo que sucede. Aparentemente es lo mejor de la vida. Y se aprovecha, se disfruta cada día. Pero en la enfermedad, cuando ya se tiene una mayor edad, es una vida vacía, llena de sinsabores. ¿Por qué? Por todas las libertades que se tomó, por todas las malas decisiones de igual manera, y porque quizá nunca hubo un proyecto. Hubo un proyecto económico, un proyecto de vida, pero no un proyecto espiritual. Y la solvencia económica, pues, obviamente va a influir en lo económico, en la alegría económica. Pero también necesitamos de lo espiritual, necesitamos que nuestro Dios nos permita poder reflexionar sobre el bien y sobre el mal, y nos permita poder crecer. Voy a invitar a otro joven que se ponga de pie. Continúe la lectura. ¿Puedo hacer qué? Adelante. Dice, ¿qué tan importante es la juventud? Magnífica etapa donde el ser humano alcanzará la máxima salud, fuerza y belleza, que aparentemente para la humanidad es lo que desea eternamente. Es por ello que se debe mantener lo más limpia posible para ofrecer lo mejor de nuestra vida a nuestro gran Dios.
En nuestra iglesia es una etapa intermedia, puesto que será la siguiente generación en formar el grosso de la iglesia. Por ello debe tomar los buenos ejemplos, ya que de igual forma son ellos el ejemplo de las futuras generaciones de adolescentes y niños. Debe compensar la falta de experiencia con la prudencia. Amén, que Dios te bendiga. Dos aspectos importantes. Primero, lo que es la juventud. La mejor etapa de la vida, donde se tiene belleza, fortaleza y salud. ¿Qué debe hacer usted como joven? Debe buscar a nuestro Dios, debe acercarse a nuestro Dios, mantenerla limpia, pero tratar de mantenerla lo más limpia posible. Ese debe ser su propósito. Y hablando de la iglesia, o dentro de la iglesia, son un ejemplo primeramente para los más pequeños y después serán la siguiente generación de la iglesia. Es por ello que ustedes deben de ser un buen ejemplo. Deben de tener buenas obras, deben de buscar primeramente a nuestro Dios. ¿Y enseñanza, jóvenes, le dejarían ustedes a los niños? Nunca es tarde para iniciar un proyecto espiritual. No se necesita ser grande para iniciarlo. No se necesita ser grande para trabajar. Se necesita trabajar para ser grande en el futuro. Voy a invitarlos, todos los jóvenes se pongan de pie, busquen Lamentaciones capítulo 3, verso 27. ¿Tienen la lectura, hermanos? Con toda la fortaleza de la juventud, los voy a invitar a que lean lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Bueno le es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Tomen su lugar, jóvenes. Gracias por su trabajo, por confiar en su iglesia, por confiar también en un grupo de hermanos para llevar a cabo la convocación pasada. Gracias por esa seguridad. Ya resta también ser ejemplo de hoy en adelante. ¿No hay pequeños en esta ocasión, hermanos? ¿Están arriba? Pero vamos a reflexionar también sobre la importancia de los pequeños. Y no solamente de los pequeños, sino del adolescente también. En el proceso de desarrollo cognitivo en la temprana etapa de la vida, el ser humano requiere experimentar el aprendizaje y a la par tener excelentes cátedras y un excelente maestro. ¿Y esto cómo se logra? Tomando como ejemplos. Porque aprendemos más viendo que escuchando. Independientemente de los tres tipos de aprendizaje, el visual, el kinestésico y el auditivo, aprendemos más bien. Y esa mirada debe estar basada en el ejemplo de los demás. ¿Por qué? ¿Cuánto se quiere a un hijo? ¿A un niño? ¿A un nieto? Creo que lo suficiente, ¿verdad?, para enseñarle el camino correcto. Pero también deben incluir nuestras obras, deben incluir buenas acciones, buenos consejos, buenas amistades. Algo muy importante, como lo mismo que se le mencionaba a la juventud, debemos sustituir la falta de experiencia con la prudencia. ¿Cómo se puede hacer esto? Enseñarles a ser responsables, enseñarles que hay consecuencias de nuestras obras. Mencionando también de los pequeños, de la etapa donde se obtiene el mayor conocimiento. No con esto quiere decir que se deja de aprender. Todo el tiempo nosotros como seres humanos estamos aprendiendo. Y por ende el aprendizaje, pero sobre todo se puede moldear la conducta, pero no a mi criterio, no a mi opinión. ¿Cómo se puede moldear? De acuerdo a ejemplos bíblicos. De acuerdo a aquellas acciones de aquellos hombres que hicieron.
Dios. Y cuando fuere viejo, no se va a apartar. La importancia de la niñez en las Sagradas Escrituras es de resaltar tanto la conducta emocional, es decir, sin malicia. Hermanos, en la actualidad estamos siendo bombardeados por todos los medios de comunicación. Y si ustedes se adentran más, van a encontrar cada día cosas negativas. Escuelas en otros países donde se les está permitiendo hablar de temas de adultos, donde van personas que no son bien vistas delante de la palabra de nuestro Dios a dar clases, a mostrar, a enseñar. Y no es lo correcto. Lo importante de esto es cómo usted va a tratar de que el pequeño no adopte aquello que le enseñan y aquello que la mayoría va a aceptar. Algunos también no son de la iglesia y no lo van a aceptar. ¿Qué es lo negativo de esto? Que primeramente es una idea, posteriormente se plasma esa idea, y cuando tú ya lo viste en una ocasión, poco a poco se va a hacer más común. Y cuando se hace común, ya se aceptó. Y eso no tiene que suceder dentro de la iglesia de nuestro Dios, sino por el contrario, que ese crecimiento sea espiritual, tanto en edad como en su forma de ser. Y es aquí entonces la importancia de trabajar en esa temprana edad de los pequeños, preparándolos ¿para qué? Para estas circunstancias, si vendrán diferentes, si vendrán peores, pero usted debe trabajar en ello. ¿Por medio de qué? De experiencias que ahora tenemos y en un futuro se verán. En algún momento, si lo estudiamos por 20 años, recuerdo cómo en algunas predicaciones se nos hablaba de la televisión y la influencia de la televisión hacia nosotros. Y se mencionaba en su mayoría lo negativo, pero ahora no es la televisión. Ahora es el pequeño dispositivo que te permite hacer grandes cosas, que te da una facilidad para acceder a lo negativo. Muchas veces hace falta de cuidado. Voy a invitarlos a leer todos Proverbios capítulo 29, versículo 17. Proverbios 29, perdón, 17. Un sabio consejo dice, la palabra de nuestro Dios. Corrige a tu hijo, te dará descanso y dará deleite a tu alma. Amén. ¿Buscan esa deleite a su alma? Amén. Quiero concluir con una cita que se encuentra en Santiago capítulo 1, verso 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Un gran consejo que nos insta sobre cómo debemos nosotros actuar. No solamente escuchemos, debemos aprender a aplicar. Y sea mucho o sea poco, es un beneficio propio. Porque todo lo que tenemos aquí fue hecho para qué, hermanos, ¿con qué propósito? Para nuestra enseñanza, pero principalmente para obtener la vida eterna, para el servicio de nuestro Dios. Es un breve consejo y un agradecimiento a todos ustedes. Yo sé que lo aplican constantemente y eso no es nuevo para ustedes, pero muchas veces nos hace falta un pequeño detalle. Y quizá ese pequeño detalle el día de hoy tuvo oportunidad. Realmente agradezco su atención, la participación que me asignó el ministerio y mi deseo es que Dios les bendiga. Pues a vosotros.